Como todos ustedes saben, la Biblia está llena de temas muy interesantes que aplican para la vida diaria, la vida dentro y fuera de la iglesia. Está llena de consejos, de amonestaciones y también de profecías, pero también de historias épicas de muchos hombres y mujeres que se atrevieron a confiar en Dios en contra de toda lógica. Por eso se les llamó héroes de la fe. Pero la palabra de Dios también toca temas muy delicados, de los cuales muchos prefieren no hablar o simplemente no hablan de ellos para evitar confrontarse a sí mismos. En este devocional vamos a hablar de un tema bien interesante pero también delicado. Por eso le hemos titulado Llamado de Emergencia. Quédate con nosotros para que puedas escuchar y aprender un poco de la palabra de Dios. Como predicadores estamos acostumbrados a dirigirnos específicamente a toda la congregación y, específicamente a aquellas personas que no tienen alguno de los 5 ministerios principales dentro de la iglesia, pero Dios a través de su palabra también nos habla y nos amonesta a quienes tenemos algún ministerio dentro de la congregación. Y uno de esos temas que trata Dios en su palabra lo encontramos precisamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 21 al 23, que dice así la palabra: No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Dice un famoso proverbio del mundo, ¿verdad? Un famoso proverbio que anda por ahí que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Evidentemente, hermanos, hay muchas cosas que suceden dentro de la iglesia, sobre todo con muchos servidores, lamentablemente, que obviamente y muy evidentemente no se comportan de manera adecuada, no se comportan tal y como Dios nos manda en su palabra. Y les estoy hablando de ministerios, de predicadores, como por ejemplo maestros, evangelistas, aún pastores, ¿verdad? Que no se comportan tal y como Dios no lo pide, y se comportan de manera injusta con la misma iglesia, o dentro de la iglesia dan una cara y afuera dan otra completamente diferente a la de un hijo de Dios. Muchos dentro de la iglesia incluso provocan divisiones, hablan testimonios falsos en contra de otros, ¿verdad? Levantan grupos para hacerle pleito a otros de los mismos hermanos de la iglesia, gente que ostenta ministerios incluso no dados por Dios, sino dados por un pseudoministro del evangelio, ¿verdad? Y cosas de este tipo nos encontramos en la iglesia, cosas que más que honrar a Dios, le faltan al respeto y destruyen a su iglesia. A esta misma gente, hermanos, es a quien va dirigido este pasaje que acabamos de leer. Y rotundamente, y tal vez un poco duro, en concreto el mensaje es este: no entrarás al reino de Dios aunque tengas un lugar de servicio dentro de la iglesia. Y no porque lo diga yo, sino porque así lo dice el pasaje que acabamos de leer. Recuerda, hermano, que este no es una parábola, sino Jesús nos está hablando, el Señor Jesús nos está hablando de un pasaje que va a ocurrir en el futuro. Es decir, cuando su iglesia esté frente a su tribunal, dando razones de lo que cada uno hizo con su propia vida. Muchos creemos tontamente que podemos engañar a Dios, que podemos tomar un cargo dentro de la iglesia y comportarnos mal, comportarnos como la misma gente del mundo, comportarnos como aquellos que no conocen a Dios, pero nos estamos engañando a sí mismos, porque a la luz de este pasaje que acabamos de leer, Dios no puede ser engañado, ¿verdad? Dice otro proverbio del mundo, que solo la olla bien sabe los hervores que está echando. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente lo que estamos haciendo con nuestras vidas, bueno o malo, y créanme que daremos
daremos razones a Dios en el día en el que nos toque estar frente a Él, ¿verdad? Nos vamos a ser responsables de lo que hicimos en este mundo, bueno o malo, y de lo que hicimos dentro de la iglesia. Sobre todo, hermanos, los que tenemos un ministerio dentro de la iglesia, tenemos una mayor responsabilidad todavía, ¿verdad? Imagínense ustedes qué triste será que aquel día en el que nos presentemos delante de Dios y vayamos confiados en que vamos a entrar al cielo, en que vamos a ser salvos porque le servimos a Dios, porque predicamos, porque oramos por los enfermos y los enfermos sanaban, porque predicamos y muchos se convertían a Dios, porque dábamos ofrendas, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes qué triste será que aunque hayamos hecho todas estas cosas, en aquel día el Señor Jesús nos diga: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí, ¿verdad? Algo que personalmente les comparto, que he aprendido desde que soy predicador, es que Dios nos usa más que por nosotros mismos, nos usa por amor a su iglesia. Es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Todos los días, porque muchos creen que porque Dios los usa, tienen una vida adecuada, una vida agradable delante de Dios. Y no siempre es así, como lo acabamos de ver en este pasaje de Mateo, porque Jesús está hablando con gente que fueron servidores dentro de la iglesia. No está hablando con gente del mundo, está hablando con gente que en su vida física, en su vida en este mundo, le sirvieron dentro de la iglesia y sin embargo fueron al infierno por malos comportamientos, por no comportarse como es digno de un hijo de Dios. Así que, iglesia, seamos conscientes, servidores, de lo que estamos haciendo, seamos conscientes de la vida que llevamos, honremos a Dios y no nos engañemos a nosotros mismos. Actuemos con justicia, actuemos conforme a la palabra de Dios, para que en aquel día no nos llevemos una sorpresa desagradable. Por eso le he llamado a este devocional llamado de emergencia, porque así es, hermanos, un llamado de emergencia. Nunca sabemos el día en el que el Señor nos ha de llamar a su presencia para dar razones. Puede ser hoy, puede ser mañana, el día en el que nos llame, o hasta el día del arrebatamiento. Pero sea como sea, tenemos que estar listos, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar. Y termino con esta frase, hermanos, que a mí me encanta y que debemos de aplicar todos los que somos servidores. Predicador, predícate a ti mismo. Amén. Que el Señor les bendiga y reflexionemos en este llamado serio que el Señor nos hace específicamente a quienes somos servidores dentro de la iglesia. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.